911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 4 de octubre del 2017 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y queremos traerle la palabra del Señor, la cual es nuestro fundamento. Creemos que si lo dice la Biblia, lo tomamos así y esto es de bendición. Si no lo dice la Biblia, tomamos lo bueno, pero si la contradice, bueno, lo comparamos con la Biblia, lo refutamos, nos fundamos en la palabra de Dios y pues lo desechamos, lo desenmascaramos. Tres segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Primero, tenemos un hermano que nos va a compartir hoy, quiere hablar de los luminares resplandecientes que somos en el Señor, los que debemos de ser. Con su ayuda encontraremos esa luz de Dios para seguir adelante. Segundo, hablaremos de las noticias cristianas, especialmente las que sucedieron en el mes pasado, en el mes de septiembre, y ver bendiciones y alertas que hay que tomar acerca del mes pasado de noticias cristianas. Y tercero, la oración especial. Y quiero pedirle que por favor la aproveche. Usted, si le parece, queremos orar por usted, queremos orar por su familia. Si usted tiene alguna petición, ahorita este miércoles estamos transmitiendo en vivo. Queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros y con gusto oraremos por usted, por su vida. Si usted está buscando a Dios, si usted tiene algún problema, tiene algún vicio y ya ha buscado muchas maneras de tener paz y de huir de esa situación, de esas cadenas, bueno, en Jesucristo hay la solución. Lo hemos comprobado muchas veces. Una vez que uno viene al Señor, en el Señor Jesucristo es la solución perfecta para los vicios, lo cual nos lleva a destrucción completa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Que Él lo bendiga. Amén. Muy buenos días, que el Señor lo bendiga mucho. Es un privilegio estar aquí y bueno, agradezco a mis hermanos que me dan la oportunidad de compartir en este medio. Agradezco a ustedes que están aquí con nosotros y por supuesto al Señor, que es el que nos da la vida y la inteligencia para meditar en su palabra. Vamos a hablar este día acerca de uno de mis pasajes preferidos, de Filipenses 2, la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nos puede ayudar su ejemplo a vivir como Él quiere, a vivir de una manera agradable y santa para su servicio y para su honra. Amén. Vamos a leer pues el texto. Es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Si tiene su Biblia, le invito que me siga en estos textos. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, les comentaba que este es uno de mis versículos preferidos, de mis pasajes preferidos. Y bueno, vemos cómo el Señor habla aquí siendo el Rey, recibiendo la gloria de los ángeles en majestad en el cielo. El Señor deja todo eso y sabiendo nuestra necesidad, nuestro pecado, Él viene y se despoja de todo eso. Dice
en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor vio, como les digo, nuestra necesidad y nos amó de tal manera que dejó toda su gloria que recibía de los ángeles, toda su majestad, y vino a este mundo a vivir entre nosotros, a morir por nosotros. Imaginen a un rey infinitamente superior, por supuesto, pero a un rey de esos medievales con sus ropas finas, con todas sus joyas, su corona y todos sus banquetes casi diarios que hacían, despojándose de todo eso, desnudándose y tomando las ropas del siervo más bajo que tenga. Y bueno, yendo con esas ropas así sucio y rotas tal vez, a vivir entre el pueblo, a ver cómo está el hambre y la enfermedad en su pueblo. Y bueno, imaginen eso infinitamente superior. Es Él, nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose estando en la condición de hombre. Él dejó toda su gloria y vino a vivir entre nosotros y a convivir con nosotros. El Señor igual tal vez pudo venir ya como hombre y venir directo a morir en la cruz, pero Él quiso venir para que se cumpliera la Escritura también, quiso venir del vientre de una virgen y nacer y crecer aquí y convivir como un niño, como un bebé, como un adolescente y vivir entre nosotros. Seguramente tenía amigos, no sé si hubiera sido popular antes de su ministerio, pero seguramente tenía amigos y los aconsejó y los apoyó. Y también vemos en Lucas cómo el Señor medita en la palabra y comparte y pregunta con los escribas, les pregunta acerca de las cosas del Señor. Y vemos cómo Jesús va creciendo. No hay muchos detalles, pero sabemos que Jesús creció, que Jesús fue santo. Dice en Hebreos 4 que el Señor vino y fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor es el sacerdote que nos convenía. Y Él vino a vivir entre nosotros, vino a entender, no es que no supiera, sino para que nadie tuviera nada que decirle, ni que reprocharle. El Señor vino y vivió con nosotros y vivió como nosotros. Pero imaginen esto, nacer con una condena de muerte. Todos, de cierta forma, nacemos con una condena de muerte, pero nacer con una condena como la de Jesús. Él vino con una misión, pero Él sabía lo terrible que iba a ser su misión. Él sabía que no iba a tener mucho tiempo aquí en la tierra. Vivió alrededor de 30 y tantos años y murió relativamente joven y murió de forma espantosa. La muerte, dice el versículo 8, que murió con una muerte de cruz, y lo resalta, una muerte de cruz. Morir de esa forma era una de las muertes más crueles y más humillantes de esos tiempos, y probablemente si se siguiera practicando, pues seguiría siendo muy cruel y muy humillante. Pero el Señor vino a morir de una de las peores formas que se puede morir, que hubieran inventado el hombre, y vino a morir por nosotros. Él literalmente derramó su sangre a través de los latigazos y de las torturas y de la cruz. El Señor le derramó completamente su sangre por nosotros, por ti y por mí. Pero también es importante recalcar que la muerte de cruz, como dice en Juan 3, cuando habla Jesús con Nicodemo, le dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente en el desierto, iban pasando los hebreos 40 años en el desierto y se encontraron con serpientes ardientes, con serpientes venenosas terribles que no daban tiempo de tratar la herida, sino que morían por el veneno muy rápido. Y llevan este caso ante Moisés,
Y Moisés consulta al Señor y le dice el Señor, haz una serpiente de bronce, y levántala en un asta. Y cualquiera que la vea en el campamento, imaginen un asta gigantesca, que cualquiera que viera en ese campamento de 2 millones de personas, que fuera picado, solo tenía que voltear a ver esa serpiente en lo alto, y por fe en el Señor lo iba a sanar. De forma similar, Jesús tenía que ser levantado en la cruz, para que todo el pueblo que lo conoció, él había predicado y era conocido, pero tenía que ver, todo ese pueblo que lo había conocido tenía que saber que Jesucristo, el que se hacía pasar por el Mesías, según ellos, había muerto, que había muerto crucificado como un traidor a la patria, según los romanos, como un blasfemo, según los judíos. Tenían que saber que Jesús había muerto. Hoy hay muchas teorías de que no murió, de que se desmayó y de que no resucitó, pero en ese entonces nadie dudaba que Jesús existió, nadie dudaba que Jesús murió. Sabemos que los romanos no dejaban a nadie vivo, incluso le traspasaron el costado con una lanza para asegurarse, para que no hubiera dudas de que estaba muerto. Y tenía que ser notorio a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que cuando predicaran, para que cuando sus discípulos lo vieran resucitado, creyeran que había resucitado, que no simplemente se había desmayado. Y para que los que no eran sus discípulos, cuando ellos le predicaran acerca de el Jesús, supieran que ese Jesús había muerto y de que había resucitado. Y bueno, también tenía que ser levantado al cielo. En Hechos 2 vemos cómo se relata acerca de la ascensión de Jesús al cielo. Tenía que ir al Padre y tenía que ir para interceder por nosotros. Hubiera sido muy bonito tener a Jesús aquí, para nosotros no, para los apóstoles de esa época, tener a Jesús con ellos y envejecer con Él y recibir tanta doctrina y enseñanza y amor de parte del Señor. Pero no tendríamos la salvación. Muriendo de nuestra vida terrenal con Él se acabaría todo, tal vez iríamos al infierno, porque Él nunca murió por nosotros, Él nunca ascendió para interceder por nuestros pecados. El Señor tenía que ser levantado, no podía quedarse aquí. Pero como dice en el Evangelio de Juan, el Señor nos mandó a un consolador para que no estuviéramos solos. Y bueno, también dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Decía un predicador, esto es como una promesa del Señor. En el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y tenemos dos opciones. Podemos hacerlo aquí, en la gracia, en la comodidad, recibiendo la misericordia del Señor, la salvación y la vida eterna, y cuerpos glorificados y viviendo la eternidad en paz y en felicidad con el Señor. O podemos esperar al día del juicio y que nuestras piernas sean rotas por aquel que gobierna con vara de hierro, nuestro Señor Jesucristo, para recibir juicio y ser castigados eternamente. El Señor nos da esa magnífica oportunidad de recibirle ahora que estamos en misericordia. Amigos, si no te has entregado al Señor, te invito a que lo hagas ahora que hay tiempo. Dice en Eclesiastés 9:4, el rey Salomón nos dice: aún hay esperanzas para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Imaginen eso, un león enorme, disecado, una estatua tal vez enorme de un león. A primera vista espanta, pero solo va a hacer eso, a menos de que tengas problemas del corazón, no te va a hacer nada. Pero un perro, aún un chihuahua, puede ser más útil que ese león disecado. Y bueno, esta referencia hace el rey Salomón: aún hay esperanzas para todo aquel que está entre los vivos. Mientras tengas vida, tienes posibilidades de entregarte al Señor. No dejes para lo último, no creas que tienes otra oportunidad. La muerte nos puede llegar a cualquiera, en cualquier momento,
El Señor puede regresar por su pueblo en cualquier momento y decir hasta aquí. No esperes otra oportunidad. Si hoy estás escuchando la palabra y no te has entregado al Señor, entrégate a Él. Si tienes dudas, busca resolverlas, pero no te quedes con ellas. No hagas caso omiso de lo que está en tu corazón, en tu conciencia. Busca al Señor Jesucristo ahora que hay gracia. Y bueno, esto les dice el apóstol Pablo a los filipenses en su carta, pero ¿por qué les habla así? Vamos a ver un poco antes, en el capítulo 1, atrasito, los que están siguiéndome con sus Biblias, dice el versículo 29 del capítulo 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué conflicto? Bueno, el apóstol Pablo estaba encarcelado. El apóstol Pablo había sido varias veces, esta es una de tantas, encarcelado en esos calabozos feos que había entonces, no las cárceles tan cómodas que hay ahora, por predicar el evangelio. Y les dice, tengan en cuenta ese conflicto que han visto en mí. Y les dice, les es concedido que padezcan por el Señor Jesucristo. No solo que crean en Él, sino que padezcan por Él, como si fuera un privilegio. Y de hecho lo es. El Señor Jesús en el Sermón del Monte les dice, bienaventurados son cuando padezcan por causa de la justicia, cuando por mi causa los vituperen y los persigan, bienaventurados son. Cuando hagamos lo justo. El apóstol Pablo estaba gozoso, porque, y lo vemos en el capítulo 1, cuando puedan leerlo, el apóstol Pablo estaba gozoso, porque no por estar encarcelado, sino por estar encarcelado por predicar el evangelio. En Hechos vemos cómo el apóstol Pedro y Juan dicen que estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por Jesús. El apóstol Pablo estaba gozoso, no por estar encarcelado en sí, sino por haber servido al Señor de tal manera que los incrédulos lo tuvieron que encarcelar. Y bueno, le dice tengan en cuenta esto. Y más adelante les dice que se gocen con Él. Pero vamos a llegar a eso. Vemos en el capítulo 2, en los primeros versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, lo dice como con sarcasmo, si acaso hubiera algo de todo esto, completad mi gozo, completen mi gozo, y gócense conmigo, sintiendo lo mismo, eso quiere decir, gócense conmigo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, como les digo, completen mi gozo. Así como yo estoy gozoso, ustedes gócense conmigo, no porque estoy en la cárcel, lo repito, sino porque estoy sirviendo al Señor, porque la palabra del Señor no está prisionera conmigo, sino que se sigue predicando. Y dice, mostrando el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Como cuando Jesús les habla y les dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aquí les repite el apóstol Pablo, ámense, ámense. Y les dice, sientan una misma cosa. ¿Por qué? Porque dice, y les dice algo similar a los romanos y a los corintios. A los romanos les dice en el capítulo 12, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y a los corintios les dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él
se gozan. No imagino a un hombre tomar su mano y sacar su propio ojo. Por ciertas razones terribles, probablemente, pero podría sacar el ojo de alguien más. Pero sacar su propio ojo sería estar completamente loco. De esta manera, les dice Pablo, sientan una misma cosa, no se alegren porque el hermano está padeciendo aflicción, no se alegren porque, o no sientan envidia cuando el hermano o el vecino reciba honra o reciba un ascenso o reciba algo extra. No, gócense con él y padezcan con el que está padeciendo y sientan una misma cosa porque son parte del mismo cuerpo. Y luego continúa diciéndoles, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual lo suyo, sino también por lo de los otros. No se preocupen solo por los de ustedes, no lo hagan por lucirse como los fariseos. No hagan en lo secreto y el Señor que ve en lo secreto los recompensará en público, dijo Jesús. Y dice, sino preocúpese cada quien por lo de los otros. Una vez Jesús fue invitado a una comida y le decía, entre otras cosas, al invitado, cuando hagas un convivio, no invites a los ricos que te pueden recompensar, invítalo a los pobres que no pueden. Y ellos que no pueden recompensarte, se te recompensará en la resurrección de los justos. Y luego vemos este texto que leímos al principio, Jesús dando el ejemplo supremo de humildad y de sacrificio. Jesús que no lo hizo por vanagloria, lo hizo por amor a nosotros. Jesús que nos estimó, nos amó lo suficiente para entregarse a nosotros. Y Jesús que vio nuestra necesidad, como les dije al principio, no solo lo suyo, no vio lo que Él iba a padecer, sino vio nuestra necesidad y se entregó por nosotros. A Él no le importó padecer, no le importó venir a morir, sino que vio todo el bien que iba a lograr al salvar a la humanidad. Y bueno, él vio que era mejor la recompensa a pesar de ese pequeño, entre comillas, relativo sufrimiento, que valía la pena salvarnos, no porque fuéramos muy justos, sino porque nos amaba mucho. Y bueno, mi tema al principio se llama Luminares Resplandecientes. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo les dice a los filipenses que sean así como Jesús, que sigan ese ejemplo de humildad y de sacrificio, que vean por sus hermanos. Así el Señor nos ha hablado esta mañana para que nosotros sigamos ese ejemplo. Y veamos lo que dice el versículo 15 de Filipenses 2, desde el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí está, luminares resplandecen como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque el Señor nos manda a ser diferentes, a ser santos, a amarnos los unos a los otros, a hacer más aún por el que nos odia, por nuestros enemigos. El Señor nos manda a ser diferentes, a brillar, y cuando brillemos nos van a preguntar, ¿por qué eres así? Y es nuestra oportunidad para decir, el Señor me cambió, el Señor me hizo una nueva criatura, el Señor vino y entregó su sangre, literalmente toda su sangre, por mí y también por ti si lo recibes a Él. Seamos estos luminares y llevemos nuestra luz, llevemos la luz del Señor al mundo que está en tinieblas. Y cuando ellos reciban la luz, ellos podrán entonces llevar más luz a los demás. Compartamos la palabra, compartamos lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y si no te has entregado al Señor, sigues en tinieblas. Busca al Señor, busca la luz, no huyas de ella. Esta es tu oportunidad y tal vez sea la última, no lo sabemos. Tal vez sea la última que yo pueda compartir
no lo sabemos, pero aprovecha hoy que estás escuchando la palabra del Señor y busca a Jesús. No dejes para otra oportunidad, porque tal vez no la tengamos. Y los que conocemos al Señor, llevemos esta luz, llevemos esta palabra a los que la necesitan, que seguramente el Señor obrará y prosperará el camino, porque su palabra no regresa a Él vacía. Les agradezco esta oportunidad y espero haya sido de bendición. Espero esta palabra llegue a alguien necesitado y que el Señor los bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios que pudiste compartir la primera parte de nuestro programa. Gracias a Dios, Dios permita que la luz del Evangelio la podamos nosotros reflejar para las personas, la cual nos ilumina a nosotros en momentos difíciles, en momentos de peligro. El Señor nos ha dado esa luz para decidir correctamente, para tener abrigo y tener paz. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener noticias que han sucedido a nuestro alrededor y bueno, comencemos. La primera es en Estados Unidos y habla acerca del gobierno de Estados Unidos. No es nuestro objetivo nunca hablar de ningún gobernante mal, sino la palabra de Dios dice que oremos por ellos, pero esto es algo muy bueno. En Kentucky, en Estados Unidos, su gobernador implementa una nueva estrategia de seguridad. Matt Bevin, gobernador de Kentucky, recurrió al poder de la oración para combatir el creciente tasa de homicidios, crímenes, suicidios en Louisville, y pidió a los pobladores a formar grupos de oración para ir a los barrios de alta criminalidad. Creo en el poder de la oración, él cree en Dios. Gracias a Dios. Sí. Bevin instó a los pobladores a formar equipos de 3 a 10 personas para que oren en la misma hora y el mismo día, al menos 2 o 3 veces por semana, y pidió a los participantes a que hicieran un compromiso al año. Sí, gracias a Dios. Es magnífico ver cómo un gobernante levanta a su pueblo en oración, como el Señor lo usa así. Gracias a Dios. Bien. Mira, te toca esta parte. No te preocupes. Sí. Okay, continúa diciendo, la idea es que vayan por las calles y en cada esquina orar por la gente de ahí y luego pasar la siguiente esquina
dijo Bevin en la descripción de su plan. Esta es una oportunidad para la gente de fe que pueda ayudar en este trabajo. Y así veremos una diferencia en la ciudad. Yo personalmente creo en el poder de la oración, dijo el gobernador según CBS. Esa es una cadena muy importante en Estados Unidos. Recientemente Bevin tomó su propio consejo y pasó el día caminando, hablando y orando con la gente por las calles de Louisville. Eso hace el gobernador, qué bueno, gracias a Dios. La interacción respetuosa entre las personas es un antídoto poderoso para gran parte de lo que aflige a nuestra sociedad, dijo él. Me siento alentado cada vez que me uno a un grupo que participa en nuestras comunidades. Estoy agradecido e inspirado por los muchos grupos que están caminando por todos los barrios de Louisville y orando por esta ciudad. No se necesita tener permiso para salir a las calles a orar. Lo que se tiene que hacer es orar por la gente en cada esquina, conversar por las personas a lo largo del camino, explicó a los pastores reunidos en Western Middle School. Sin entonar cánticos, sin megáfonos, sea agradable, hable con la gente, eso es todo. Así es. Aunque ciertamente hay pasos que tanto los funcionarios estatales como los locales pueden tomar para reducir el crimen en las ciudades, Bevin está buscando que las personas de todos los orígenes se unan y se relacionen entre sí para el bien común. Cuadra por cuadra podemos recuperar nuestras ciudades y nuestro estado. La esperanza es algo poderoso, expresó el gobernador. Qué bendición es esta situación de tener un gobernador cristiano. Dios permita que así tengamos también nosotros gobernantes que honren a Dios, y Dios va a honrarlos a ellos y nos va a significar bendición para nosotros, ¿no crees? Sí, es muy bueno y sobre todo porque no solo lo dijo, lo practicó y puso el ejemplo. Y el gobernador, no sé si habrá ido casual o trajeado, pero él iba y daba el ejemplo a su pueblo, literalmente. Y le decía, vamos a orar, pero él también iba y oraba con la gente en la calle. Quién sabe si se encontró de todas las razas y de todas las condiciones económicas, y él fue y oró por la gente. Gracias a Dios, qué bendición es. Oremos por gobernantes cristianos, por nuestros gobernantes que son de sabiduría. Dice segundo de Crónicas 7, 14 y 15: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. A veces pensamos que es difícil comunicarse con las personas, sin embargo en la oración hay bendición. Todos necesitamos una oración y Dios nos ayuda así a compartir también de la palabra del Señor. Esa es la forma en que implementa Él, buscando tener paz. Ahora la siguiente habla de la tormenta en República Dominicana. La otra tormenta es en la República Dominicana. Dice, importante hallazgo después del huracán Irma, del 13 de septiembre. Después del paso del huracán Irma, que dejó pueblos destruidos, se encontró una Biblia en buen estado, abierta en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Lo que asombró a los residentes del lugar, pues el título del capítulo dice muertos al pecado. El libro sagrado fue encontrado en una playa de la comunidad de Boba, en Nagua, por una cristiana llamada Dominga Norberto Belém, quien dijo que Dios permitió que la palabra se abriera justo en ese capítulo. No sabemos de dónde vino, la Biblia ha pasado todas las tormentas en la playa de Boba, dijo ella. El Nuevo Testamento se encontró abierto en el capítulo de Romanos 6, y donde habla de la paga del pecado, pero aunque el pecado abunde, la gracia de Dios sobreabunde. Gracias a Dios. Y Dios tuvo misericordia con nosotros, porque en el pueblo de Boba pasaron muchas cosas, pero no hubo muerte, dijo la Dominga. Gracias a Dios, la hermana Dominga. Dominga enfatizó que Dios ha tenido misericordia con el pueblo, porque hubo daños materiales, pero no hubo muertos. Le damos gracias al Señor y adoramos su nombre. Gloria a Dios, qué bendición. A veces piensa uno, de qué manera dar consuelo, y se preocupa uno cuando Dios se ocupa con las tormentas, hasta eso las utiliza. Sí, el Señor, el Señor obra, y el Señor siempre tiene la palabra adecuada para lo que necesitamos. Esta es la palabra adecuada y suficiente que necesitamos. Y bueno, vamos a leer una porción de Romanos 6. Sí, por favor. Dice el versículo 23 de Romanos 6: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios. Y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Gracias a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos provee los medios, nos provee de su espíritu para que encontremos al Señor Jesús y para que no sigamos más en el pecado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. A veces no encontramos aliento, a veces las personas no nos dan aliento, a veces nosotros desalentamos a otras personas, pero ¿sabe qué? Si usted busca a Dios, Dios le va a enviar su palabra de aliento. De hecho, desde hace 2000 años se cerró el canon para nosotros, pero con la bendición de Dios usted encontrará que Dios le está hablando, especialmente a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios. Bien, tercer noticia. Hermano, discúlpeme, yo no me había dado cuenta y discúlpeme por no preguntarte. Ya estoy viejito, hermano, me apaga el clima de este lado, por favor, hermano, por favor. Siguiente noticia, habla de la delincuencia. Esto sucedió en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pues un policía fue abatido a disparos en el mismo mes de septiembre, el día 6. El oficial Quincy Smith acudió a un supermercado donde había ocurrido un asalto en el condado de Estill, Carolina del Sur. Al localizar al delincuente, le pidió que se detuviera, sin imaginar que éste dispararía sin piedad. Malcolm Orr, de 29 años de edad, es el criminal que se atrevió a disparar al oficial con un arma que llevaba en el bolsillo, después que el policía le ordenó que se detuviera. En vez de obedecer, le disparó 4 veces. Los proyectiles alcanzaron al policía en el cuello, el pecho y el brazo, y lo ocasionó la fractura de 2 huesos del brazo, lesionó una vena del cuello y una bala dañó severamente el pecho. Con sus heridas, Smith cayó al suelo inmediatamente, pero se las arregló para arrastrarse hasta el carro patrullero y pensando que iba a morir, llamó a la comandancia y dijo: dígale a mi familia que los amo. Como que despidiéndose, ¿no? Sí. Uno de los testigos del hecho se acercó y ayudó al policía. Vino a ayudarme y se quedó allí conmigo. Pensaba que me estaba muriendo, pues me estaba debilitando debido a las heridas graves que tenía, especialmente en el cuello. Pero se quedó allí, me consoló y me dio un poco de esperanza. Recuerdo lo que él dijo. 2 familiares de Smith llegaron a la escena justo antes que la ambulancia llegara y comenzaron a clamar a Dios. En el nombre poderoso de Jesús no te vas a morir, en el nombre de Jesús vas a vivir, decía una mujer en su oración por el policía herido. El oficial fue llevado al hospital e internado en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Eso, pues, si usted una vez ha tenido la desdicha de que alguien le haya dicho así, pues probablemente esté muy cerca de morir. Y mientras que sus familiares continuaban orando. Pero ¿sabe qué? Milagrosamente Smith logró sobrevivir y comenzó una serie de terapias para su recuperación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Policías, gente así que arriesga su vida por gente desconocida sin saber en qué tipo de personas o qué tipo de actitud o qué tanta armada van las otras personas. Oremos siempre por nuestros vigilantes, oremos siempre por nuestros policías, tantas fuerzas de protección que hay en nuestra ciudad. Dios los bendiga, no somos sus enemigos, como cristianos les decimos cada culto de oración, estamos orando por ustedes. Sí, incluso por esas personas es el mejor medio para que baje la criminalidad, que se entreguen al Señor Jesús. Y bueno, vemos, este hombre enseguida pensó en su familia y su familia enseguida pensó en el Señor y dijo: en el nombre de Jesús no te vas a morir. Así es, con desesperación, con fe, con angustia, era el anhelo de ellos y gracias a Dios que el Señor permitió esta bendición. Clame al Señor Jesucristo y encontrará usted esperanza, y en el caso de él encontró la vida, gracias a Dios. Dios permita que haya caminado siempre a partir de eso con el Señor. Dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y liga o recupera sus heridas. Gracias a Dios, ese es nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Siguiente noticia. Así es el tema de arqueología y vemos como una estatua confirma hechos bíblicos del 27 de septiembre. Por favor. Dice la noticia: una escultura de la cabeza de un faraón egipcio que data de 4.300 años de antigüedad fue destruida por los israelitas en la conquista de la ciudad de Azor, según lo confirma el relato de Josué, capítulo 11, versículos 10 y 11, según descubrimiento de investigadores. Gracias a Dios. Déjeme leerle Josué 11, 10 y 11. Dice así: y tornándose Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor e hirió a cuchillo a su rey, el cual Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. E hirieron a cuchillo
todo cuanto en ella había vivido, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Azor pusieron a fuego. Bien, antes de continuar este tema, esta noticia, bueno, nosotros como cristianos no nos hace falta que nos confirme algún científico la veracidad de la Biblia, pero pues es necesario, y la verdad me da alegría de saber de que los hechos bíblicos que se relatan, la misma historia y la misma arqueología lo comprueba, gracias a Dios. A mí me da mucho gusto. Mucha gente dice, no, los lugares de la Biblia son inciertos, no es cierto que pasó todo eso. Bueno, la arqueología pues no miente, y yo doy gracias a Dios por ese tipo de noticias. Sigue, por favor. Bueno, las piezas de la cabeza fueron encontradas en las ruinas de Azor, al norte de Israel, y fue reconstruida en 1995, siendo estudiada desde entonces por los arqueólogos, quienes han concluido que la escultura sería evidencia de la batalla de los judíos contra el rey Javín de Canaán. Dimitri Laubry, de la Fundación Nacional de Investigación Científica de Bélgica, asegura que el lugar donde se produjo el hallazgo de la cabeza de Faraón es donde se llevaron a cabo los hechos descritos en Josué 11, que acabamos de leer, que describe la destrucción de la ciudad de Azor a manos de las tropas israelíes comandadas por Josué, el conquistador Josué. Dios. El egiptólogo indica que la estatua fue destruida hace unos 3.300 años, aproximadamente al mismo tiempo que habrían ocurrido tales sucesos bíblicos. Gloria sea al Señor. Josué tenía un ejército que nunca había entrenado a batalla, no tenían armas probablemente, no tenían esa estrategia militar. El único que a lo mejor y sabía pelear, vamos a decir, a Josué, y vamos a decir Caleb y Moisés, que él sí sabía, era un guerrero experimentado, pero los demás no, eran gente que iban huyendo pues de las piedras de construir las ciudades de Egipto. ¿Cómo conquistaron eso? Solamente por la bendición de Dios. Gracias a Dios. Las grietas indican que la nariz se había roto y la cabeza se separó del resto de la escultura antes de ser destrozada, indicó Laubry, coautor del reciente estudio arqueológico sobre la cabeza de un faraón egipcio desconocido. Sí, curiosamente, ninguna otra parte de la estatua original fue recuperada en el sitio, agregó según reporta Life Science. Una serie de estatuas egipcias también se han descubierto en Azor, incluyendo uno encontrado en 2013 que tiene las patas de una esfinge. Dada la ubicación de Azor en el norte de Israel, el número de estatuas egipcias y fragmentos estatuarios descubiertos en el sitio es sorprendente, escribió un equipo de eruditos. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, es sorprendente y como dices, nos da paz. No lo necesitamos, pero nos da paz saber cuando tanta gente niega, según con hechos históricos y científicos, lo que dice la palabra, como estos mismos hechos lo confirman, ¿no? y refuerzan nuestra fe. Gloria a Dios. Fíjate que hay muchas creencias que mencionan lugares que no pueden ser comprobados, que se mencionan muchas religiones que mencionan que hace miles de años llegaron ahí ciertas personas, y lugares que geográficamente no pueden ser establecidas ni comprobadas, pero la Biblia, gracias a Dios, los lugares existen. Aún muchos nombres siguen siendo los mismos por el paso de las conquistas y de las persecuciones han cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos. Los ríos siguen llamándose igual, los montes siguen llamándose igual, gracias a Dios. Bien, dice Isaías 41:20, escrito está: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo crió. Dios le dio la victoria hacia Josué, y si usted pone su vida en las manos del Señor, Dios le puede también dar victorias a usted. Bien, la siguiente noticia es en Albuquerque, en Estados Unidos, y esto habla de falsas doctrinas que tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia menonita de Albuquerque, en Nuevo México, es en Estados Unidos, anunció que fue electa a Erika Lea como su nueva pastor principal. En su nombramiento, la iglesia declaró que está detrás de la fuerte llamada de Lea para conectar con y servir a las personas afectadas por las actuales políticas de inmigración, eso está muy bien, y discriminación racial, lo cual está excelente, social y económica, así como un llamado a proveer un faro y refugio para la comunidad LGBTQ, reporta el Menotti World Review. Por favor. Sí, ella es apasionada por el fuerte ministerio anabautista y trae
un sincero compromiso teológico con su familia de fe adoptada, dijo el pastor menonita Marty Troyer. Mientras ella servía en Houston, nuestra congregación experimentó el mejor ministerio pastoral que puede ofrecer: predicar, cuidar y administrar. Okay. Bien. Erika también es apasionada por la paz y la hospitalidad, añadió Troyer, el ministro de esa iglesia. Su ministerio está arraigada en la creencia de que todas las personas son bienvenidas y la comunidad LGBTQ es la expresión más profunda de los deseos de Dios. Ella es lesbiana, hermanos, y siendo lesbiana, la iglesia la aceptó y la nombró para ayudar a las personas así. Sí, por favor, sí, dice ella. Bueno, continúa diciendo: ¿cómo podrá predicar de arrepentimiento? Puede que ayude a muchos en sus problemas terrenales de inmigración y discriminación, lo cual es muy bueno, claro. Pero espiritualmente, ¿con qué ejemplo les hablará de arrepentimiento? Como si un asesino le dijera a un alcohólico: deja de tomar. Oremos por tener ministerios temerosos de Dios y que nos dé como ministros, y que nos dé ministros santos que hagan valer la palabra de Dios con fe valiente, no como Marty Troyer. Los cristianos no somos homofóbicos, ¿sabe qué? No estamos en contra de ellos. Mucha gente dice que los odiamos y que Dios es homofóbico. No, Dios ama a la persona homosexual, ama al drogadicto, nos ama a nosotros que somos pecadores. La situación es que, por ejemplo, yo tengo conocidos gays. ¿Tú tienes conocidos así? Sí. Tenemos familiares gays y no nos llevamos mal con ellos. El programa pasado decía yo que hasta juego fútbol en algunas ocasiones con ellos y no me llevo mal con ellos. Sí, de hecho, incluso lo que quiera hacer, podría decirse, se entiende, ¿no? La comunidad gay está siendo discriminada y todo eso, tampoco estamos a favor de eso. Pero si los va a llamar, que los llame con amor, pero para arrepentimiento, para que conozcan la palabra del Señor y pues aparten de estas cosas que tampoco son buenas. Los cristianos no somos homofóbicos, les digo así. Pero al igual que alguien que practica cualquier pecado, necesita a Jesucristo. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Les aseguro que se va a llenar esa iglesia, por supuesto. Claro que se va a llenar esa iglesia, pero no de personas que se hayan arrepentido de sus pecados, sino de gente engañada por un evangelio light, tibio y sin verdaderas vidas restauradas. La verdad es nuestro anhelo que el Señor venga por la iglesia. Sí, seguramente ayudará a muchas personas, pero especialmente del arrepentimiento. Uno va a la iglesia no para que me resuelvan mis problemas económicos, uno no va a la iglesia para tener novia, uno va a la iglesia a buscar a Dios. Así es. Sí, ¿y cómo podrían cumplir ese texto que dice que el Señor hace nuevas criaturas si ellos quieren seguir en lo mismo? El Señor hace nuevas criaturas y tiene el poder para hacer nuevas criaturas, pero necesitan ellos arrepentirse de sus pecados, reconocerlo y arrepentirse de sus pecados. Imagínate que pase alguna situación de pecado grave en esa iglesia, por ejemplo, de que alguien abandona a su hogar, y cómo le va a decir la pastora: no lo hagas cuando ya está metida en otro pecado, ¿no? ¿Cómo le va a hablar de arrepentimiento? Sí. Dice Mateo 16, 24-27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque, aquí quería llegar yo, ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dios nos permita. Hay iglesias donde habla de portarnos bien, lo cual por supuesto que es excelente, pero principalmente que Jesucristo habite en nuestro corazón, y eso viene con arrepentimiento y buscando al Señor de corazón. Esta iglesia se va a llenar, pero hay un problema totalmente contrario en Reino Unido. Sí, por favor. Bueno, dice un error común de la mayoría de los cristianos británicos. Del 19 de septiembre dice la noticia: el número de cristianos inactivos está en aumento en Reino Unido, donde el 55% de cristianos no leen la Biblia, oran poco y no asisten a la iglesia. Esos
tienen el valor de llamarse cristianos. Solo el 6% de los adultos británicos leen o escuchan la Biblia, según revela un estudio. El 6%, sí, imagínense. 6. La pregunta es, obviamente voy a terminar con la pregunta y bueno, ¿y nosotros? Pero bueno, ahorita llegamos, ahorita nos vemos a Ahorita nosotros. vamos a- La encuesta se realizó a 8.150 adultos, de los cuales el 51% se definió como cristianos. Bien. Entre este grupo participaron, el 32% tenía más de 65 años, el 32% tenía más de 65 años y solo el 6% en edades menores de 24 años, según publica Church Time. Ok. Cuando se les preguntó sobre la frecuencia con que leían o escuchaban la Biblia, porque claro, es mucho trabajo leerla, tienen que escucharla, el 55% de los que decían ser cristianos respondió nunca, mientras que el 14% lee al menos una vez al mes. Son sinceros, la verdad, Al están menos. diciendo con verdad. Es una estadística que nos ve reflejada en muchas ocasiones. El 29% dijo que nunca oraba, mientras que el 40% dijo que lo hacía al menos una vez al mes, una oración al mes. Alguien dijo que la oración es como el respirar del cristiano, ¿no? Así es. Y el 18% respondió que lo hacía diariamente. Ok. Sí, en cuanto a la asistencia a la iglesia, 1/3 de los cristianos anglicanos dijo nunca, con un 19% dijo que al menos una vez al mes y un 14% por lo menos una vez a la semana. Así es, una vez a la semana. Los anglicanos eran los más propensos a responder nunca a las 3 mediciones de la práctica de la fe, mientras que los pentecostales y los miembros de las iglesias evangélicas independientes, bueno, como nuestra iglesia, o libres, tenían más probabilidad de reportar actividad frecuente. Sí, es terrible cómo estas personas dejan, o sea, no orar una vez al mes. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor para alejarse tanto tiempo, ¿no? Si uno luego no ora por la comida y ya se siente mal. Sí. Es terrible, ¿no? Dice, continuamos leyendo, dice, según los que llevaron a cabo este estudio, su objetivo principal era ver cuán comprometidos eran los cristianos con la iglesia. Ya lo estamos viendo. No se trata de cuántos están sentados en las bancas de las iglesias. Se trata de evaluar cuántas personas en este país estén profundamente comprometidos como cristianos practicantes, dijo uno de los organizadores. El poco interés con llevar una vida cristiana activa ya es una preocupación, pero aún más el poco conocimiento de la Biblia que se imparte a los niños. Por supuesto, la siguiente generación asistirá menos probablemente. Claro. En una encuesta en 2014, la mayoría de los niños ingleses creían que Jesús era un jugador del Chelsea, del fútbol, y en otro estudio señalaba que niños británicos desconocieron las historias conocidas o populares de la Biblia. Sí, estas personas, ¿cómo van a crecer esos niños si los niños que crecen conociendo las historias de la Biblia por motivos de la escuela o de sus amistades se alejan del Señor? Estos que no conocen de Jesús, ¿cómo van a crecer, ¿no? ¿En qué ambiente van a crecer? Cuando uno está enamorado, uno quiere estar todo el día ahí pegados, quiere estar mensajeándose todos los días, quiere uno saliendo del trabajo, ir corriendo con la novia, saliendo de la escuela, ir con la novia. Bueno, si uno está enamorado del Señor Jesucristo, si uno es cristiano, no puede ser que asista solamente una vez al mes. Sí. Entiendo, a veces hay situaciones como trabajo, enfermedad, la situación de las lluvias o de los terremotos que ha habido que ha sido así difícil. Pero ¿sabe qué? Nuestra alma tiene necesidad de Dios. No se trata de criticarnos y decir, estos hermanos están mal, no. Nuestra alma tiene necesidad de Dios. Cuando vengan los problemas difíciles, la televisión no nos van a ayudar. Sí. Las novelas no nos van a rescatar. Los jugadores del Chelsea no nos van a hacer nada por nosotros. Pero Jesús, si no nutrimos nuestro corazón y no acostumbramos nuestro cuerpo a alimentarnos de palabra de Dios, vamos a terminar destruidos por cualquier viento de problema. Sí, no nos fortaleceremos en el Señor si no lo buscamos, ¿no? Las aflicciones no, si no asistimos, menos si oramos. Esta va a ser la última noticia, pero quiero leer el texto. Sí, vamos y aquí a terminamos. leer Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Así es. Vemos como el Señor dice que responderá a estos que claman día y noche, pero no a los que oran una vez al mes. Dios nos ayude a estar pendientes y cuando se nos haga esta pregunta que nosotros digamos, heme aquí. Que nosotros nos ayude que en nuestro corazón el Señor haya fe. Aquí vamos a terminar las noticias, pero no se vaya, queremos hacer una oración para terminar. Por favor, hermano. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres mi Dios, mi Rey de Reyes. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque tú eres mi Dios, mi Rey de Reyes. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. ¿111 dónde es su emergencia? Gracias por seguir con nosotros. Queremos saludar a las personas que amablemente nos están acompañando. Fabián SG, Claudia Lidia Almaraz, Daris Beiza, Cari García, Candy Zamudio, la habíamos visto en otras ocasiones, Dios la bendiga. Perla López, Miriam Mendoza, David Esponda, que también Dios lo bendiga. Vicente Ramos, Ale Corral García, Dios la bendiga, mucho gusto en conocerla. Fermín Giovanni, la hermana Meli González, Taz de Balcázar. Sí, también agradecemos a José Tide, Moisés Zarco Lacunza, Adrián Cadena, Eduardo Danilo, Edgar Anselmo Martínez, José Ramón Fernández, Carmina Reyes, Francisca Mateo Martínez, Edgar Trujillo, Ale Corral García, dice Lundi Claudette Gómez, me parece, y Sonmar López. Gracias por acompañarnos en este Gracias día. a Dios. Muchas gracias. Acompáñanos por favor en la siguiente oración y terminamos. Padre, gracias Señor por dejarnos tu palabra en nuestras vidas, en nuestras manos, Señor. Estamos necesitados de aliento al ver tantas noticias, Señor, tan trágicas en nuestra ciudad y a nuestro alrededor, de huracanes, de terremotos, y en Estados Unidos después de esta masacre que hubo en Las Vegas, Señor. En nuestra ciudad no es diferente, Señor, tú lo sabes cómo es. Todos estamos necesitados de aliento, Señor, de esperanza, de consuelo, de protección. Y queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra, la Biblia, Señor,
contiene ese mensaje poderoso a aquella persona que te toma con fe, Señor. Que con responsabilidad y con compromiso, con sinceridad te busca, Señor. Que implementa tu palabra en sus vidas, en su estilo de vida, que se comporta como a ti te honra, Señor. Esa persona encuentra paz, Señor. El Salmo 119 nos menciona que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos, Señor. Permítenos, por favor, amar tu ley. No, Señor, para buscar tu paz, Señor, sino por amor a ti, Señor. Porque tú nos has amado mucho más. Así como veíamos al principio, Señor, el sacrificio tan grande que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Tanto amor que nos ha tenido, tan fiel que ha sido el Señor. Perfecto ha sido el Señor con nosotros, íntegro, responsable, Señor. Permítenos darnos cuenta que a veces estamos buscando la fidelidad en personas que no nos valoran, o a veces nosotros mismos lastimamos a gente que amamos y nos esperan lo mejor de nosotros. Perdónanos, Señor, pero tú sigues siendo fiel, Señor. Tú sigues mostrándote poderoso, tú sigues mostrándote, Señor, protector. Señor, en medio de tanta calamidad y de tanto desastre, Señor, natural, te damos gracias, amado Padre, porque tú nos has cuidado. Esta situación no es tu culpa, Señor, es los cambios climáticos que nuestra contaminación logra, y pues nuestro pecado, Señor, así es. Pero, amado Padre, te damos gracias porque tú, Señor, has guardado a tu pueblo siempre, Señor. En tus manos nos encomendamos y te agradecemos mucho tu paz. En Cristo Jesús. Amén. 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 Solo quiero terminar diciendo esto. Los noticieros no mencionan a Dios, como que tienen abiertos Televisa y TV Azteca y los noticieros CNN y como que tienen prohibido mencionar a Dios. Pero hay iglesias que también están levantando, han hecho albergues de sus lugares, hay hermanos que se han ocupado de eso, hay personas que le dan la gloria a Dios, a Jesucristo. Por favor, démonos cuenta que aunque la gente quiere olvidarse de Jesucristo, Jesucristo está pendiente de aquella persona que le clama al Señor. Si los demás no mencionan a Dios, de acuerdo, Dios los deja elegir, pero nosotros, y le pido a usted por vida de su alma, que clame al Señor, porque el Señor Jesucristo está presente en su corazón. Queremos despedirnos, vamos a terminar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa número 167 de Al Rescate del Alma, y queremos darle la gloria sobre todas las cosas al Señor Jesucristo. Antes de despedirnos, ¿quieres tú decir algo para poder terminar? Simplemente agradecerles por la oportunidad, a ustedes que nos vieron, a ustedes, hermanos, que me permiten la oportunidad me invitan aquí para compartir la palabra del Señor, que siempre es un gozo, y esta oportunidad nueva fue interesante, fue agradable, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues bueno, agradecer también al Señor por, como lo dices, esa gente que no está saliendo al público, pero que sabemos que hay cristianos que padecieron y hay cristianos que están ayudando también. El Señor se lo recompensará. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Queremos despedirnos con el Salmo 119, versículo 143. Escrito está: aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. Amén, gracias a Dios. Estamos aquí, el hermano Felipe. Felipe Oropesa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le decimos que no están solos. En Jesucristo hay esperanza. Solamente clame al Señor de todo corazón y Él entrará en su corazón. Que Él lo bendiga. Que el Señor le bendiga. Confiado en Cristo, yo he confiado en Dios, vencedor, vencedor. Ahora Dios lo
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?